Los experimentos de Avery, MacLeod y McCarthy. La identificación del principio transformante. Bien, como vimos en un video anterior, Frederick Griffith, quien trabajó con la bacteria Streptococcus pneumoniae en su búsqueda para encontrar una vacuna que fuera eficiente para la neumonía, él descubrió que existía una sustancia, un componente celular que las bacterias podían intercambiar y que hacía que las bacterias de la cepa R o no virulenta eh, se convirtieran en bacterias de la cepa S o virulenta. Bueno, pero Griffith finalmente, aunque concluyó que existía algo que las bacterias intercambiaban y que él denominó más tarde principio transformante, desconocía cuál era la naturaleza química, es decir, de qué sustancia o de qué componente celular se trataba. Fue aquí cuando, gracias al trabajo de estos investigadores, Oswald Avery, Colin MacLeod y Macklin McCarthy, eh, propusieron a identificar el principio transformante propuesto por Griffith. Entonces, estos investigadores estadounidenses y canadienses que trabajaban en el Instituto Rockefeller en Estados Unidos, hoy conocido como Universidad de Rockefeller, claro, eh, decidieron investigar de qué compuesto o de qué molécula se trataba. Es decir, cuál era la molécula responsable de albergar la información genética dentro de la célula y ser el principio transformante que Griffith descubrió. Entonces, para ello, pues ellos realizaron una serie de experimentos para poder identificar y para poder, describir la naturaleza química, es decir, saber cuál era la molécula que albergaba la información genética. En esa época se sugería fuertemente que las proteínas eran las responsables de albergar la información genética y no el ADN, como sabemos hoy día, que el ADN es el responsable de albergar esta información. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las proteínas eran las candidatas y no el ADN? Bueno, se sabía que las proteínas llevaban a cabo una gran variedad de funciones en la célula, como la función estructural, formar parte por ejemplo, de la membrana, estar integradas en la membrana, servir como transportadoras, por ejemplo, ¿no? Entonces, había muchas funciones conocidas que eran llevadas a cabo por las proteínas. Y además, también se sabía que las proteínas eran bastante complejas, es decir, bueno, podían organizarse de tal manera que constituían pues componentes celulares bastante complejos. Y bueno, los componentes de las proteínas, es decir, bueno, los monómeros o los ladrillos básicos por los cuales están compuestas las proteínas, son 20, que bueno, son los aminoácidos y sabemos que existen 20 y estos componentes monoméricos pueden unirse de diferentes maneras, pueden organizarse de diferentes maneras y, bueno, finalmente dar lugar a una vasta variedad de proteínas. Bueno, en contraste, el ADN, pues se sabía que era un componente bastante más sencillo. Es decir, aunque era un polímero muy largo, solamente estaba compuesto por 4 monómeros, 4 diferentes eh, componentes básicos, que bueno, hoy sabemos que son los nucleótidos y que están compuestos por 4 bases nitrogenadas distintas, la guanina, la adenina, la citosina y la timina. Entonces, bueno, a los científicos de esa época se les hacía poco probable o poco viable que una molécula tan sencilla, entre comillas, fuera la responsable de albergar la información genética. En cambio, las proteínas resultaban ser unas candidatas más adecuadas para llevar a cabo esta función. Bien, Avery y sus colaboradores, en sus experimentos para identificar la naturaleza del principio transformante, trabajaron con la cepa S de Streptococcus pneumoniae. Es decir, recordemos que la cepa S era una cepa que producía colonias de aspecto liso
Y bueno, esta cepa era virulenta. Esta cepa podía causar la infección en su hospedero, entonces llegar a producir una infección. Entonces, bueno, ellos trabajando con esta cepa, eh, pues la cultivaron, hicieron cultivos celulares y posteriormente sometieron a las células del cultivo a una lisis, es decir, las lisaron, hicieron que las células se rompieran, que las células liberaran sus componentes celulares. Bueno, por poner un ejemplo, tenemos a la bacteria de Streptococcus pneumoniae y bueno, aquí está la membrana y bueno, por acá tenemos parte de su material genético, el ADN, y al ser sometida a un tratamiento, ya sea químico o ya sea térmico, por ejemplo, podemos hacer que la bacteria se lise, es decir, que la bacteria bueno, termine finalmente por romper la membrana, desintegrarse y liberar parte de su contenido, bueno, liberar su contenido al medio. Entonces, aquí estoy ilustrando de esta manera. Probablemente aquí se encuentre el ADN, hay ribosomas, hay proteínas en el citosol, que al lisarse la célula, pues esto finalmente termina por liberarse, ¿no? Por liberarse al medio. Entonces tenemos que en el medio puede haber ADN, puede haber proteínas, también por supuesto, lípidos, carbohidratos, entre otras sustancias, ¿no? Entonces, cuando Avery y sus colaboradores lisaron al cultivo celular, hicieron que se liberaran todos estos componentes celulares, ¿no? Y bueno, después ellos, bueno, este lisado celular lo dividieron en cinco recipientes, ¿no? En 5 tubos, ilustrado de esta manera, en 5 recipientes diferentes, y cada uno de ellos tenía los mismos componentes celulares liberados eh, por la lisis celular. Es decir, tenía proteínas, tenía carbohidratos, tenía lípidos, tenía ADN y ARN, ¿no? Las 5 biomoléculas principales. Entonces, cada una de estas sustancias, de estas biomoléculas, estaba contenida en los 5 recipientes en los que ellos dividieron el lisado celular. Bien, entonces, después de que ellos hicieron esta lisis y dividieron al cultivo en 5 recipientes, bueno, ellos trataron de manera química a cada uno de los compartimentos, es decir, utilizaron enzimas que degradan una biomolécula en particular. Utilizaron enzimas proteasas para degradar a las proteínas, enzimas lipasas para degradar a los lípidos, carbohidrasas para degradar a los carbohidratos, RNasas para degradar al ARN y DNasas para degradar al ADN. Recordemos que estas enzimas son específicas y solamente pueden degradar un tipo de molécula en particular. Entonces las proteasas únicamente van a degradar a proteínas y no van a hacerle nada al resto de las biomoléculas. Entonces, cuando ellos añadieron las proteasas en el recipiente que contenía el lisado celular, únicamente se degradaron las proteínas y quedaron intactos los demás componentes celulares. Quedaron intactos los carbohidratos, los lípidos y los ácidos nucleicos. Por el contrario, cuando ellos añadían lipasas, aquí se degradaban únicamente los lípidos, quedando intactos los demás componentes celulares, ADN, ARN, carbohidratos y proteínas. Y así sucesivamente. Cuando ellos añadían, por ejemplo, DNasas, es decir, enzimas que degradan ADN, únicamente se degradaba el ADN, quedando intacto el ARN, las proteínas, los carbohidratos, los lípidos. Bueno, de esta manera, ellos aseguraron de que solamente se degradara o se desintegrara una de las 5 biomoléculas y las otras quedarán intactas. Por eso ellos dividieron el lisado celular en 5 compartimentos distintos para poder eh, hacer una digestión enzimática y quedando intactos los demás componentes celulares.
Bueno, ¿qué pasó después de la digestión enzimática? Una vez que ellos se aseguraron de que la digestión enzimática había tenido lugar, eh, ocuparon un cultivo de la cepa R de Streptococcus pneumoniae. La cepa R, como podemos recordar, bueno, esta cepa se caracterizaba por no ser virulenta. Esta cepa no podía causar infección y cuando era inyectada en ratones, pues no les causaba nada, o sea, los ratones vivían. Bueno, entonces ellos ocuparon esta cepa, cultivos de la cepa R, y lo mezclaron con el producto de las digestiones enzimáticas, es decir, de cada uno de las digestiones enzimáticas que ellos habían realizado. En el caso del compartimento o el tubo número uno, que había sido digerido con enzimas proteasas, pues tenía intactas las demás biomoléculas, es decir, aquí en particular en este tubo, pues había carbohidratos, lípidos, ADN y ARN. Y bueno, cuando ellos mezclaron el cultivo de la cepa R no virulenta con eh, el contenido de este tubo que había sido digerido con proteasas y lo inyectaron en el ratón moría. El ratón moría. Y en el otro experimento hicieron la mezcla, pero con el contenido del tubo número 2, es decir, aquel que había sido digerido con lipasas. Aquí no había lípidos, pero había proteínas, carbohidratos, ADN y ARN. Cuando ellos hacían esta mezcla, también ocurría la muerte en el ratón. En el caso número 3, eh, la mezcla la hicieron con el contenido del tubo o del compartimento que había sido digerido con carbohidrasas. Aquí no había carbohidratos, pero sí había ADN, ARN, lípidos y proteínas. Cuando inyectaron esta mezcla en el ratón, también moría. Y bueno, en el tubo número 4, aquí había sido tratado con enzimas RNasas, es decir, que degradaban únicamente el ARN. Y cuando hacían esta mezcla, inyectaban en el ratón, pues bueno, también el ratón moría. Pero algo diferente ocurría cuando mezclaban el cultivo de la cepa R con el contenido del tubo que había sido digerido con DNasas. Aquí las DNasas habían degradado el ADN, ya no había ADN presente en el medio. Entonces el ratoncito, cuando lo inyectaban con esta mezcla, el ratón vivía. Entonces, bueno, ¿qué es lo que estaba ocurriendo? ¿Por qué en los demás casos los ratones morían y en el caso en particular del número 5 el ratón vivía? Ahí había un fuerte indicio de que el componente celular que había sido degradado aquí, ADN, era el responsable de ser el principio transformante y bueno, de hacer que las bacterias se transformaran y provocaran la muerte en el ratón. ¿Por qué? Porque aquí ya no había ADN. Recordemos, aquí se trató el contenido de la lisis celular con enzimas DNasas, enzimas que degradan ADN. Aquí ya no había ADN y bueno, al hacer una mezcla del cultivo de la cepa R, este no se transformó, este permaneció como cepa R y al inyectarse en el ratón no sufrió nada. El ratón no experimentó la muerte porque no había ADN en el medio, no había el principio transformante. Sin embargo, como podemos observar en los casos anteriores, aquí estaba presente el ADN, porque lo que se había degradado eran los otros componentes celulares. Entonces, al estar presente el ADN, sí podía ocurrir la transformación, o ponemos aquí cultivo de la cepa R con, por ejemplo, en este caso, ARN. Entonces aquí las enzimas que degradaron el ARN no le hicieron nada al ADN. El ADN estaba intacto. Entonces al hacer la mezcla de estos dos, del cultivo de la cepa R con el contenido de este tubo, pues aquí había ADN y las bacterias podían transformarse y posteriormente volverse virulentas y causar la muerte en el ratón. Lo mismo ocurrió en los demás casos. Como había ADN presente que no había sido degradado, pues bueno, ocurría la transformación y los ratones morían. Entonces, únicamente cuando se trataba el contenido de la lisis celular con enzimas que degradan ADN o DNasas, el ratón sobrevivía. Bien,
Eh, Avery y sus colaboradores, bueno, pues en base a sus observaciones y en sus experimentos, pues ellos pues vieron que el ratón moría cuando se degradaban todos los componentes, carbohidratos, proteínas, lípidos, ARN, excepto el ADN. Esto indicaba fuertemente que el ADN era el responsable de transformar a la cepa R no virulenta en cepa S virulenta y causar la infección y muerte de los ratones. Entonces ellos aquí ya habían identificado con sus experimentos que se trataba del ADN. El ADN era el responsable de la transformación bacteriana y por lo tanto en él debía existir, perdón, debía residir la información genética. No había duda. Bueno, aquí el ADN era la molécula eh, responsable de albergar la información genética, responsable de volver virulentas a las bacterias que no lo eran. Entonces se identificó que era el ADN. Esta fue la conclusión de Avery y sus colaboradores. Y bueno, en 1944 ellos publicaron un artículo donde ellos describían lo que habían encontrado en sus experimentos, ¿no? Que la sustancia responsable de albergar la información genética era el ADN. Este era el principio transformante propuesto por Griffith. Sin embargo, aquí es muy importante señalar esto, Avery fue muy cauteloso al interpretar sus resultados y no descartaba que hubiera una pequeña cantidad de proteínas contaminantes residuales que acompañaran al ADN y fueran las verdaderas responsables de la transformación. Bueno, aunque en sus observaciones ellos identificaron que el ADN era el principio transformante, aún tenían ciertas dudas, aún tenían la duda de que pudiera haber una pequeña cantidad de ADN, perdón, de proteínas, hubiera una pequeña cantidad de proteínas que estuvieran acompañando el ADN, que lo estuvieran contaminando y fueran ellas en realidad las responsables de albergar la información genética y no el ADN. Entonces aquí Griffith fue cauteloso y a pesar de que los experimentos le arrojaban que era el ADN, él no estaba 100% convencido. Quizá le quedaba una pequeña duda, ¿no? Una pequeña cantidad de incertidumbre, ¿no? Entonces, de que fueran las proteínas y no el ADN. Pero bueno, ya veremos más adelante que vinieron después otros investigadores que finalmente concluyeron contundentemente que era el ADN y no las proteínas el responsable de albergar la información genética.